Nacional de Honduras presenta su programa Jackskin, Descubriendo Nuestra Historia, un espacio producido por el Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Buenas tardes, estimada audiencia. Es un placer para mí contar con su atención en esta tarde del lunes 16 de marzo. En su programa Jackskin, un esfuerzo del Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Mañana se conmemora el Día del Historiador Hondureño, el cual fue decretado por el Congreso Nacional en el 2013, en honor al presbítero y abogado Ramón Antonio Vallejo. Es por eso que esta tarde hablaremos con la licenciada Lidis Figueroa, jefa de la Unidad de Historia del Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Bienvenida, Lidis. Un gusto estar aquí con ustedes. También nos acompaña en esta tertulia nuestra compañera Johanna Burgo. Buenas tardes, Johanna. Buenas tardes a todos y todas y todos. Estamos muy contentas de estar de regreso en su programa radial Jackskin, ¿verdad? Hoy vamos a tener una conversación muy amena. Así es, Johanna. Y para entrar ya en materia, licenciada Figueroa, ¿quién es Antonio Ramón Vallejo? Bueno, Antonio Vallejo fue un abogado de profesión, fue sacerdote también, pero posteriormente él renuncia a sus hábitos. Él nació un 17 de marzo de 1844. Él se destacó también, además, por ser un investigador nato, un investigador de la historia, un estadista, geógrafo, filólogo, realmente con un perfil bastante rico. También se destacó por ser un funcionario público de diferentes gobiernos de finales del siglo XIX. Por ejemplo, él fue ministro y secretario privado del gobierno del general José María Medina en 1876. Durante el gobierno reformista de Marco Aurelio Soto y de Ramón Rosa, quizás una de sus labores más importantes fue que se le encomendó la creación del Archivo y la Biblioteca Nacional. También durante el gobierno de Luis Bourán fungió como director general de Estadística y Censo, que desde este puesto él escribió y publicó una de sus obras pues, más conocidas, que es el Anuario Estadístico de 1889. Por ser justamente Vallejo un investigador nato, ¿no? Bastante prolífero, la verdad. Nos ha dejado en la actualidad quizás un compendio de más de 30 documentos entre publicaciones y escritos inéditos. Tenemos censos estadísticos, discursos, compendios de leyes agrarias sobre todo, estudios geográficos y limítrofes de Honduras, etcétera, etcétera. Algunos de estos textos justamente nosotros en el instituto, en la biblioteca Jesús Núñez Chinchilla, los tenemos, las primeras ediciones, y en formato digital en el archivo etnohistórico. Entonces realmente Vallejo es una persona que fue bastante adelantada para su época, con vastos conocimientos y que incursionó en una gama de áreas de las ciencias, pues que nos ha dejado un legado muy, muy interesante para todos los investigadores. Entonces, Lidis, podríamos decir que se conmemora el Día del Historiador en nombre de Vallejo porque sería como el inicio de la investigación histórica en Honduras. Así es. Los documentos, empíricos o no, con fundamento histórico o no, pero con acuciosidad, ¿verdad? Y con una línea científica. Exactamente, así es. Realmente podemos ver en Vallejo como los cimientos de la investigación histórica en nuestro país. Desde una perspectiva, pues, positivista podría ser a través de la crónica, la narración de hechos, etcétera, la estadística, pero que realmente de mucha importancia y que hoy por hoy siguen siendo como fuentes obligadas para todo investigador, esas obras que él nos ha dejado. Porque me imagino que hay debate hacia el gremio de los historiadores respecto a por qué él y no otros. Así es, creo que hay otras personas, otros historiadores que pueden tener ese mérito también, pero en el caso de Vallejo, él también lo tiene muy merecido, el que se le haya, en conmemoración a su natalicio, declarado el Día del Historiador Nacional. Interesante, Lidis. Pero es importante recalcar que Vallejo no era historiador. Así es, él no era historiador, como les decía, de profesión no era historiador, de profesión.
pero en ejercicio realmente tenía todas las cualidades. Exactamente, escribió muchísimas obras de la ciencia histórica, les decía yo ahora, que son referentes para los historiadores, ¿no? Entonces realmente era un historiador nato en realidad. O sea, quizás no se formó como tal académicamente, pero llegó a hacerlo a través del tiempo, ¿no? Tenía todos los elementos, la intelectualidad, por empezar, para dedicarse a la investigación. Y tuvo, sobre todo, la curiosidad de plasmar todo eso que él estaba investigando en documentos, que por eso es el iniciador, ¿verdad? Sí. Que es lo que pasa, que hay muchas personas que investigan, pero no lo documentan, entonces no nos dejan una herencia de investigación hacia más adelante. Sí. Dice, ¿y cómo fue el proceso para que el Congreso Nacional decretara el 17 de marzo el Día del Historiador? Bien, les contaré que esta fue una iniciativa de la Asociación de Historiadores Locales y Regionales de Honduras, un grupo de investigadores de la historia de distintos municipios de nuestro país, un grupo de investigadores que ha sido apoyado por el Instituto de Antropología e Historia desde muchos años atrás, desde el año 2008, si no me equivoco. Ha venido trabajando el instituto para conformar esta asociación justamente de investigadores que quizás tampoco son historiadores de profesión, pero que tienen esa espina de la investigación y les gusta hacerlo a través de la investigación de la historia de sus municipios, etcétera. Entonces, y hacen trabajo de campo, que eso es muy importante. Exactamente. Entonces fue una iniciativa de ellos presentaron la iniciativa al Congreso, el Congreso la aprobó y claro, nosotros como institución pues la apoyamos y justamente por eso el año pasado se celebró por primera vez el Día del Historiador Nacional. Así es, de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Lídice, estamos hablando de Ramón Vallejo y para toda nuestra teleaudiencia, como les decía, estamos hablando del Día del Historiador hondureño. Pero antes de hablar, Lídice, de este tema de Ramón Vallejo, del Día del Historiador, queremos invitar a toda nuestra audiencia a que haga turismo interno. Estamos ya próximos, Johanna, a la Semana Santa, así que le invitamos a que visiten los sitios que custodia el IA, como por ejemplo las cuevas de Talgua, Copán Ruinas, que es muy conocido por cada uno de nosotros, el Parque Ecoarqueológico Los Naranjos, el nuevo sitio que da el occidente de Río Amarillo, Sí. Entre otros. Donde están también las sepulturas, el Parque Arqueológico Copán, tenemos un museo de escultura también. Comayagua. Y sobre todo, sería importante recordarle a la gente que nuestra historia está muy cercana, por ejemplo, los centros históricos. Los centros históricos que tenemos, 15 centros históricos declarados, donde podemos conocer un poco nuestras comunidades, nuestra costumbre a través de esas edificaciones antiguas. Comayagua, sus alfombras. Así, las alfombras de Comayagua, que ya es tradición, ¿verdad? Yuscarán es un buen lugar para visitar. Otro centro histórico bonito, también tenemos el de Amapala, que también está próximo a la playa y podemos ver estas edificaciones. Entonces, lo que apoyar lo nuestro. Primero hay que conocer nuestro país antes de ir y conocer otros, porque generalmente nos pasa que vamos a otro país y nos piden referencias de nuestra propia tierra y nosotros no lo manejamos. Entonces es importante para fortalecer nuestra identidad, nuestras costumbres, lo que somos, es conocer nuestra historia, conocer nuestros lugares emblemáticos. Así es, Johanna, y es importante recalcar que las instituciones, Instituto de Turismo, nuestra institución, están apoyando que cada uno de estos sitios den una buena oferta a las personas y nos puedan acompañar. Una buena oferta turística que, por cierto, el otro lunes, que estaremos hablando ya de la Semana Santa, vamos a traer un poco más los datos de cada lugar, por si alguien esté interesado. Esperemos para que ver sí, las opciones que visite nuestros sitios y parques. Así es. Nuevamente entramos en materia con la licenciada Lídice. Cuéntenos sobre el conversatorio que se realizó el año pasado en relación al Día del Historiador. El primer año que se celebró, ¿verdad? Así es. Sí, bueno, en el 2014, el 17 de marzo, se celebró justamente por primera vez, como decía la compañera Johanna, el Día del Historiador Nacional. Y eso justamente atendiendo, pues, atendiendo la declaratoria de este decreto, ¿no? Del Congreso Nacional, para que cada 17 de marzo de cada año, en conmemoración del natalicio de Vallejo, se conmemorará el Día del Historiador Nacional. En el 2014 también se celebraba sus 170 años de su nacimiento y el primer centenario de su muerte. Él murió un 18 de enero de 1914. Justamente él muere
haciendo algo que tanto le gustaba, y era educando. Entonces, por eso, entonces el instituto, en atención, ¿no?, a este decreto, se complace pues en preparar por primera vez una celebración de este tipo. Para ello organizó un conversatorio entre historiadores y estudiosos de la obra de Vallejo. El objetivo de esta jornada, de este conversatorio, fue justamente reconocer el aporte de Vallejo a la historiografía hondureña, a través de toda su obra, pero también, y algo que no hay que dejar de mencionar, su aporte, su legado a la preservación del patrimonio documental, porque quizás es uno de los legados como más palpables, ¿verdad?, que él nos ha dejado. Al haberse dado la tarea de reunir ese compendio tan grande, ¿verdad?, de documentos, de libros y todo, en un solo espacio, para incentivar la investigación y para promover la educación. Entonces, se realizó este conversatorio, se tuvo la participación en ese momento pues del doctor Víctor Ramos, que es quizás el que tiene una de las biografías de Vallejo más completas. Más extensas. Sí. Más extensas, exacto. Se contó con la participación del doctor Rolando Sierra, sí, del licenciado Douglas Vargas, Ismael Cepeda, que ellos nos estuvieron conversando también sobre la obra de Vallejo, este compendio de obras que él nos ha dejado. También se realizó una exposición de documentos y libros escritos por Vallejo y sobre Vallejo. Así es. Entre esta exposición teníamos cartas, decretos y distinta correspondencia. También se convocó a la publicación de una edición especial de la revista Yaskin, que de eso nos va a hablar la compañera Johanna, con un dossier especial de Vallejo, donde cada una de estas personas que participaron en el conversatorio pudieron escribir un artículo que fuese publicado en una edición especial alusiva a Vallejo. Y es importante también, dices, que en la actividad del año pasado también estuvo presente familiares de Vallejo. Sí, como les comentaba hace un momento, antes de reiniciar el programa, una de estas personas que tiene un parentesco con Vallejo, no les puedo decir ahorita con claridad qué parentesco tienen, pero él nos comentaba que por tradición familiar, cada uno de los hombres de la familia lleva ese nombre. Antonio Ramón Vallejo y su segundo apellido. Entonces se nota, ¿no?, que entre la familia es un motivo de orgullo, ¿no?, el seguir preservando el nombre de él. Sí, sobre todo el legado. El legado en los hijos varones, ¿verdad? Que son los que pueden preservar el apellido. Sí. Así es. Bueno, ya que hacían alusión al dossier especial que la revista Yaskin del 2014 le dedicó a Antonio Ramón Vallejo, por petición también de la Unidad de Historia, que a lo cual le aprovecho al IDISIS para agradecer, porque esta revista vio la luz justamente por el apoyo de la Unidad de Historia. Pues en este dossier se reúnen, como decía el IDISIS, todos los artículos que se presentaron en este conversatorio. Creo que hay uno más, que no recuerdo el nombre también, pero hace un recorrido. Primero empieza con Víctor Ramos hablando de la vida y de la obra de Vallejo, más que todos sus datos como orador, como abogado, ¿verdad? Una parte un poquito más humana de Ramón Vallejo. Luego hablamos de Rolando Sierra, donde ya él habla un poco de su función como historiador, de su acuciosidad como al momento de redactar y demás. Luego, Douglas Vargas presenta al final de este dossier un conjunto de documentos que ha firmado Antonio Vallejo o sobre Antonio Vallejo, ¿verdad? Que es muy importante, porque es importante para los que nos están escuchando, que desean hacer alguna investigación, saber que todos estos documentos están en el Archivo Nacional de Honduras, que es la institución que Vallejo ayudó a fundar, ¿verdad?, de la cual es el inicio de ello. Y bueno, mañana justamente, luego vamos a hablar de ese evento, vamos a presentar esta revista, va a estar al alcance del público. Eventualmente esperamos que también algunos de esos artículos estén a disposición en internet, ¿verdad?, para todo, porque estamos convencidos de que este tipo de vida y de obra debe comunicarse al público hondureño, al pueblo hondureño. Debemos escribir para ellos y debemos darle a conocer toda esta información, porque si queremos, como suena trillado, pero si queremos hacer patria, debemos informar a las masas, ¿verdad? Informar a las masas, debemos escribir para ese grupo de la población que necesita saber,
que necesita identificarse, que necesita conocer su historia, ¿verdad? Nosotros vamos a escribir para ellos y por eso eventualmente esperamos que un par de meses o uno la revista Yaskin ya sea digital y podamos estar al alcance de cualquier estudiante, de cualquier hondureño o hondureña, extranjero también, que quiera conocer sobre Honduras. Así, Johanna, es importante recalcar que la Yaskin es el principal órgano de divulgación del Instituto Hondureño de Antropología e Historia. ¿Quiénes pueden tener acceso para que sus... Publicar en la Yaskin. Bueno, el proceso de publicación en la Yaskin comienza con enviar un artículo, ¿verdad?, sobre una investigación sobre Honduras, incluso sobre otras investigaciones antropológicas, arqueológicas, históricas, porque de hecho en esta edición tenemos algo sobre la cosmovisión mesoamericana, que nos incluye a nosotros también, obviamente, ¿verdad?, como una zona cultural, que cumplan con la aceptación de un comité editorial. El comité editorial no es que discrimina un artículo u otro, sino que establece si tiene los fundamentos científicos para ser publicados. Nosotros no solemos simplemente descartar un artículo. Cuando un artículo no cumple con ciertas normas de citas, de fundamento, de documentos, lo que hacemos es devolvérselo al autor y darle recomendaciones para una futura publicación. Entonces el proceso es así. Hacemos una convocatoria generalmente a inicio de año. Las personas envían la investigación que tengan sobre, como habíamos dicho, arqueología, antropología, historia, patrimonio cultural, tradición oral, que aprovecho por si alguien tiene investigación sobre eso, nos interesa mucho. La parte antropológica está un poco descuidada, ¿verdad? Hay más de arqueología y de historia que de aspectos antropológicos. Un comité se dedica a revisarlos, ¿verdad? Selecciona cuáles cumplen con los requisitos científicos y luego pasan a mi unidad para ser editados y empezar ese proceso de conversar con el autor para mejorarle la redacción, si es necesario, y poder hacer la citación correcta y luego a la impresión. Generalmente buscamos los fondos para ello, ¿verdad? La revista antes era semestral, ahora es anual por la situación económica. Esperamos poderla regularizar y lo que les decía antes, vamos a tener la versión digital, ya más ediciones al año que sean digitales, y va a ser un requisito para poder publicar en la impresa de cada año el haber publicado en la digital, porque lo que queremos es que todas esas investigaciones de estudiantes, de profesores, de investigadores salgan a la luz. Lleguen a un público. Lleguen al público y salgan a la luz. Y no sé si les ha pasado a ustedes que cuando uno quiere investigar sobre Honduras en internet hay poco o nada de Honduras, ¿verdad?, al alcance de una persona en Uruguay, en Argentina, en Barcelona. Entonces así es muy difícil posicionar a Honduras con su cultura, con su tradición en el mundo si nosotros no sacamos a la luz la información correcta, veraz y positiva sobre nuestro país. Y que la tenemos, lo importante. Y que existe. Hay muchas personas, Liz nos va a hablar de eso, hay mucha investigación que está en una gaveta. Entonces las investigaciones en una gaveta no sirven para nada. O la investigación para leerla yo o para leerla a un grupo no sirve para nada. Sirve si la hago llegar a la gran mayoría de un país. Eso es lo más importante, eso es lo que buscamos con la revista digital. ¿Tiene algún costo publicar en la revista Yaskin? No tiene ningún costo. Lo que hacemos es que la publicación, la primicia de la publicación nos pertenece a nosotros por un año o dos, de acuerdo al convenio que llegamos con cada autor. Porque la autoría de un artículo nunca se pierde, ¿verdad? Eso le pertenece a un autor. Si el artículo tiene la calidad, pues se publica y no le cobramos nada. Al contrario, él tiene derecho a un porcentaje de la publicación de la emisión. Pero por 2 años, por un año o dos, entonces nosotros tenemos la exclusividad del artículo, luego se libera para que él pueda hacer lo que él más le convenga con su publicación, con su documento, con su investigación. ¿Desde cuándo se edita esta revista, Johanna? Desde 1975, y era semestral, así que esperamos volver a esta senda, ¿verdad? Y entrar un poco a la era de la tecnología, que todas las universidades del mundo, todas las instituciones de antropología del mundo están dentro de la era digital. La verdad es que vamos para allá. Yo no soy muy fanática de la era digital, se lo reconozco, pero vamos para allá y hay que poner la información al acceso de la gente. Y es una revista muy solicitada. Sí, es muy solicitada, porque como le decía, Liz puede comentarlo más, hay poca información buena de Honduras en la red, buena, o sea, información fundamentada, una investigación seria sobre Honduras, hay pocas en la red. Entonces eso es lo que queremos hacer. Esta revista, ¿qué costo tiene? El costo de la revista impresa a nivel monetario varía de acuerdo a los costos de impresión, ¿verdad?, que tengamos en cada edición. Esta va a andar a los 200 lempiras, va a valer esta edición que trae el dossier de Antonio de Reballo. ¿Y dónde la podemos encontrar? Pues la vamos a distribuir en algunas librerías, queremos colocarla en la librería de la universidad porque es importante que
que los estudiantes de historia la tengan. Está también en la antigua Casa Presidencial, en la sección donde hay fotocopias. Ahí tenemos un punto de ventas, ¿verdad? Quizá la coloquemos en Guaymuras y en algunos que otros puntos en consignación. Me parece muy buena. Johanna, seguimos con Lídice, hablando del Día del Historiador. Ya Johanna, Lídice nos comentó sobre las actividades que tuvieron el año pasado al celebrar los 100 años, ¿verdad?, de Vallejo. Los 100 años de la muerte y los 170 de su natalicio. Ajá. Entonces, ahora Lídice, háblenos sobre la actividad que tienen para mañana. Bien, sí, el día de mañana entonces, ya como segundo año, ¿verdad?, consecutivo que se celebra el Día del Historiador, hemos querido preparar, digamos, algo que permita destacar un poco el quehacer del historiador, el quehacer y su papel en la sociedad hondureña. Por esa razón, entonces nosotros hemos querido pues invitar a una persona. Tenemos como uno de nuestros invitados es el doctor Ramón Rivera, que es el coordinador de la carrera de Historia de la Universidad Nacional. Él nos va a conversar un poco justamente sobre esas líneas de investigación histórica que sigue la carrera, que la desarrolla a través de los talleres de investigación con sus estudiantes. Entonces, él nos va a hablar sobre esto, y el instituto quiere pues aprovechar la oportunidad para justamente hacer públicas las investigaciones que recientemente ha estado desarrollando el instituto. Precisamente porque, como les decía, nuestro objetivo en esta jornada es destacar un poco ese quehacer, ¿verdad?, del historiador. Se va a contar también con la participación de la licenciada Francis Noelia Fino, que ella va a presentar una investigación sobre las relaciones diplomáticas entre Honduras y México durante los siglos XIX y XX, una investigación que se hizo en conjunto y por iniciativa de la Embajada de México y del Archivo Nacional de Honduras. Entonces, bueno, eso como invitados externos. También vamos a aprovechar para que la compañera Johanna presente, ¿verdad?, la revista Yaskin, recién publicada, sobre todo el dossier de Vallejo, sí, para no dejar de lado, ¿no?, en que se hace esta celebración en conmemoración a su natalicio. Y la unidad de historia va a presentar algunas de sus investigaciones que son sobre todo relacionadas a espacios públicos, espacios de memoria del Distrito Central. Entre ellas tenemos el Cementerio General de Comayagüela, el Parque La Libertad de Comayagüela también, y el Parque La Concordia de Tegucigalpa. También se va a presentar una investigación sobre el municipio de Cantarranas, que también se está finalizando ahorita. Entonces, ese es el objetivo de la jornada, ¿verdad?, como dar a conocer un poco qué está haciendo el instituto en materia de investigación. También vamos a tener una exposición, se va a inaugurar una exposición fotográfica sobre el periodo gubernamental de Juan Manuel Gálvez y de Julio Lozano. Los 50 son esos. Sí, en la década de los 50, de este proceso. Un poco estas fotografías son del fondo Henry Gilbert, un compendio de fotografías que se le donó al instituto. La familia de Henry Gilbert la donó al instituto. Y el instituto pues estaba en ese proceso de digitalizarlas, de ponerlas de acceso público a través de su portal, ¿verdad?, de investigación. Entonces queremos hacer una exposición fotográfica de este fondo, y se han hecho una selección de 30 fotografías que retratan un poco, ¿no?, la vida política de estas dos personas, de estos dos personajes, y también un poco su relación con la población, y también esas fotografías nos dan información de cómo era la vida cotidiana de la sociedad de los 50 del siglo XX. Me llama la atención esta exposición que harán sobre las relaciones de Honduras-México. Un poco nos podría, bueno, esta es una apreciación, un poco este tipo de investigaciones nos pueden ayudar a los nexos que hemos tenido en México, incluso desde la anexión, ¿verdad?, la anexión y desanexión
no sé si los cubre, sí, ¿verdad? Porque es el siglo XIX. Sí, siglo XIX y XX. Sí, lo van a cubrir. Un poco para entender nuestra cultura reciente, ¿verdad? Porque estamos mexicanizados, es una realidad también cultural. Entonces me llama la atención, espero que las personas puedan asistir mañana, ¿verdad? No sé si está abierta al público general. La celebración está abierta a todo el público, así que así como usted, otras personas que compartan esa inquietud y muchas otras más, entonces les esperamos el día de mañana a las 9 de la mañana en las instalaciones del Centro Documental de Investigaciones Históricas de Honduras, que eso es en la antigua Casa Presidencial de Tegucigalpa. Lidices, ya que estamos hablando sobre este importante investigador como lo fue Vallejo, ¿nos podría citar algunas de las obras más importantes? Sí, como les decía al inicio, pues él nos ha dejado un compendio que suma pues más de 30 documentos entre publicaciones y textos inéditos. Hay muchísimos bastante reconocidos, pero algunos que me gustaría mencionarles en este caso, pues tenemos el Anuario Estadístico del año de 1889, que como les decía, esta es como una referencia obligada para siempre que se inicia una investigación y queremos saber datos puntuales sobre determinado espacio, determinado lugar, la referencia principal, vamos a ver qué dice Vallejo. Aparte que tiene bonitas fotografías. Exactamente. Entonces es una gran referencia para nosotros. También tenemos el Compendio de la Historia Social y Política de Honduras de 1883. Estos fueron 2 tomos. Algo importante de esta obra es que fue utilizada para la enseñanza de la educación media en Honduras. De hecho, el Estado le pide a Vallejo que realice esta obra. ¿El compendio? El compendio de Historia Social y Política de Honduras, que realice esta obra con ese objetivo, para que sea utilizada en las aulas de clases, en la educación media. También tenemos la historia documentada de los límites entre la República de Honduras y las de Nicaragua, El Salvador y Guatemala, que esta fue sacada en 3 volúmenes. Algo bien interesante de esta obra de historia limítrofe es que sirvió de base, o sea, sentó las bases para posteriores estudios que ayudaron a esclarecer problemas de litigios limítrofes entre Honduras y El Salvador. Exactamente. De fronteras. Entonces, para que veamos que en la actualidad, digamos, tienen vigencia estos estudios porque sirvieron como base y ayudaron justamente a la resolución de estos conflictos. Otra obra también importante que nos ha dejado Vallejo es la Guía de Agrimensores, que es esta Guía de Agrimensores pues es una recopilación de leyes agrarias, de las distintas leyes agrarias que han habido en nuestro país. Esas son de algunas de las obras que les podríamos mencionar. Muy bien, y comentando un poquito más, que estuve a cargo un tiempo de la Biblioteca de Antropología, ese anuario estadístico, la verdad es un recurso buscado anualmente, creo que está en el rating, por decirlo así, de las más buscadas. De hecho, el original no lo podemos prestar, ¿verdad? Quiero que quede claro para los que están haciendo la ilusión ahí, que van a poder verlo. Lo que tenemos es una copia de este documento y sí, aparte, a mí me gusta mucho la visión gráfica de las cosas y admiro la buena fotografía con la que cuenta este anuario estadístico de edificios emblemáticos como la Catedral de Tegucigalpa. Creo que todos hemos visto esa fotografía en algún lado de la catedral. Ahora bien, líderes, ya un poquito al cierre del programa, antes de la pausa usted nos comentaba sobre investigaciones que están realizando la Unidad de Historia. Sí. Y a mí en lo particular, no sé si le pasa a los que nos están escuchando, me interesa mucho lo de los espacios, ¿verdad? Los espacios públicos como los parques, como los cementerios, como fuentes de información cultural e histórica. Entonces, tal vez podemos ahondar un poco sobre el cementerio o el que usted quiera ahondarnos más ahora. Sí, mire, sobre esta inquietud suya, bueno, antes me gustaría comentarles que la Unidad de Historia, digamos, realiza investigaciones, una por proyectos propios, proyectos internos, sí, de la unidad, a veces por solicitudes internas de otras dependencias de la institución. Para ¿sí? diagnóstico, ¿verdad? Ajá, exactamente, pero también por solicitudes externas de otras instituciones. Ya sea por iniciativa interna o externa, ahorita la unidad, digamos, en estos 2 últimos 2 años, cuenta con un compendio, digamos, al final resultó un compendio de investigaciones sobre espacios
públicos, espacios, como me gusta decirle a mí, espacios de memoria, espacios bastante emblemáticos para la sociedad hondureña, para la población hondureña, llena de muchos simbolismos. Entre este compendio tendríamos entonces la que les mencionaba, que se van a presentar algunas mañanas, de Comayagüela al Cementerio General. Sabemos que este espacio tiene una riqueza patrimonial, no solamente históricamente, digamos, es importante, sino que si lo vemos como patrimonio cultural, es una riqueza patrimonial increíble a través de todos esos mausoleos que hay, de las tumbas, y también, digamos, tenemos allí, digamos, información sobre la vida política de Honduras. ¿Por qué? Porque ahí tenemos las tumbas de personajes emblemáticos. Ahí está la tumba de Marco Aurelio Soto, uno de los mausoleos más representativos del cementerio. Sí, porque partió la historia. El de Carías, etcétera. Y que, ojo, hay algo bien interesante en esta iniciativa, esta investigación, y es que fue para integrar todo un proceso, digamos, de recuperación que se quiere hacer de este espacio. Porque sabemos de que ahorita el Cementerio General se encuentra en una zona bastante deprimida, duele decirlo, pero es una zona bastante deprimida por toda la problemática que hay en esta zona de Comayagüela. Entonces se quería con la investigación darle, o sea, nosotros le llamamos valoración histórica al Cementerio General. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queríamos dar a conocer un poco es toda esa serie de simbolismos, ¿no? Casi es como una investigación entre histórica y antropológica, ¿no? Esa serie de simbolismos que encierra un espacio como este, y un poco como para llamar la atención, ¿verdad? De que, bueno, hay que recuperar este espacio, ¿no? Hay que tratar de que no continúe su deterioro. Así es. También tenemos el del Parque La Libertad, también otro sitio muy importante en Comayagüela. Y de Tegucigalpa tenemos la investigación sobre la Concordia, el Parque La Concordia, un parque que anteriormente se conocía a finales del siglo XIX, cuando se empezó a conformar, se conocía como el Parque Bográn, porque fue durante el gobierno de Luis Bográn. Luego se convierte en el Parque La Concordia, justamente, y La Concordia es como un referente de un periodo bien interesante en la historia de Honduras, el periodo de Tiburcio Carías Andino. ¿Por qué? Porque Andino, bajo esas políticas, una de sus políticas, digamos, que repercutió en el ámbito cultural, que fue la de la mayanización, como lo llaman los investigadores, ¿no? Los historiadores, la mayanización de Honduras, lo convirtió en un parque jardín alusivo a los mayas. Pero claro, esto era congruente con lo que estaba sucediendo, por ejemplo, en el ámbito de las investigaciones. A nivel de Estado ya se empieza a invertir en impulsar, mejor dicho, las investigaciones sobre Copán a través de convenios con universidades extranjeras, etcétera. Por los final de 40 hubo también una conferencia, ¿verdad?, de arqueólogos y antropólogos, ¿verdad? Así es. Entonces, digamos que este espacio nos da una gran cantidad de información, encierra una cantidad de simbolismo sobre la historia de Honduras. Y en el caso de La Concordia también obedece a una iniciativa de recuperación del espacio, de restauración, que esta vino a propuesta de estudiantes de la carrera de arquitectura. Sí. La Facultad de Arquitectura le presentó al instituto esta inquietud de querer, digamos, recuperar este espacio, restaurar el parque. Entonces nosotros trabajamos también en conjunto con la Sugerencia de Conservación para nosotros aportar esos elementos, digamos, históricos que le permitan, digamos, al restaurador decir hasta qué nivel de actuación puede llegar esa intervención. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa que esa serie de simbolismos, como yo les decía, que encierra el Parque en La Concordia, se sigan conservando. Que sea ese testimonio histórico que es hasta ahora el espacio. Así como tenemos otros de investigación de la Penitenciaría Central, otra también que es como una iniciativa de recuperación de ese espacio. Que son espacios emblemáticos también en la capital. Exactamente. También tenemos una investigación sobre el Museo Villarroy. Está la investigación sobre la antigua Casa Presidencial. Entonces, al final, como les digo, aunque sea por falta de recursos, si nosotros no podemos desarrollar mayor investigación histórica, esas solicitudes externas, nosotros nos damos cuenta que al final contamos con un grupo de investigación de historia, digamos, de espacios culturales importantes que vienen realmente a enriquecer la historiografía también. Y que eso nos interesa, que la población sepa más sobre esos espacios. Además, los espacios son fuente de información. Exactamente. Son una fuente, no todas las fuentes son escritas. Es una fuente muy importante el contexto. Interesante el tema que hemos tratado esta tarde.
Y aparte también lo último que nos mencionó la licenciada Lisis sobre las investigaciones que está haciendo la unidad de historia. Así que nuevamente estamos recordando, mañana 17 de marzo Elías celebra el Día del Historiador. Están todos cordialmente invitados en Antigua Casa Presidencial de 9 de la mañana a 12 y media del mediodía. Johanna y Lidis, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde y los esperamos el próximo lunes en otro tema más interesante sobre cultura. Buenas tardes. Buenas tardes. El Instituto Hondureño de Antropología e Historia presentó su programa Jackskin. Agradecemos su atención y le esperamos para seguir descubriendo nuestra historia. Recuerde, protejamos nuestro patrimonio cultural.